Muy buenos días, estimados estudiantes. Pues una segunda clase más. Gracias a Dios. Empezamos nuestra actividad de hoy con el segundo tema que tenemos aquí, que es la prevención contra microorganismos, ¿no? Hoy día, pues esta semana vamos a tener otra actividad práctica muy bonita, donde ustedes van a tener que buscar palabras, ¿no? Paso a recordarles nuevamente que ustedes tienen un vocabulario que pues semana a semana ustedes van a descubrir palabras nuevas. En la diapositiva que ustedes van a ver, hay palabras que ustedes se van a dar cuenta que tienen una rayita debajo. Por lo general, son palabras específicas que ustedes podrán elegir para poder buscar su significado, ¿no? Como ustedes pueden ver la imagen, prevención contra microorganismos. Vamos a empezar observando un video educativo que nos va a especificar y nos va a detallar qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya se los comparto. Vamos a prestar atención unos minutos para poder descubrir, pues, tener nuevos conocimientos en la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Voy a reproducirlo, aquí lo tengo, ya, un minutito, y a compartirlo. Like this easy because I use Quicker. Here's how I keep track of. ¿Qué son los microorganismos, sus características y su clasificación? ¡Empezamos! ¿Qué son los microorganismos? Los microorganismos son pequeños seres vivos de cuyo estudio se encarga la microbiología. Son tan pequeños que no se pueden ver por el ojo humano y es necesario un microscopio para visualizarlos y estudiarlos. La estructura de los microorganismos es muy simple y alberga especies beneficiosas, patógenas y otras que varían según las circunstancias. Dentro de los microorganismos existen especies unicelulares y pluricelulares, tanto procariotas como eucariotas. También incluyen seres ultramicroscópicos, solo visibles con microscopios, como los electrónicos, como son los virus. Características de los microorganismos. Su alimentación y supervivencia requieren nutrientes como proteínas o carbohidratos. Para su desarrollo necesitan agua, aunque la cantidad varía entre microorganismos. Así, por ejemplo, las bacterias requieren menos agua que los mohos o los hongos. Los microorganismos suelen tener rangos estrechos de temperaturas en los que se desarrollan de forma óptima y varían de unos grupos a otros, pero la gran mayoría se desarrollan entre los 30 y los 50 grados. Las bacterias pueden requerir oxígeno para sobrevivir, su ausencia completa o tolerar el oxígeno. Al igual que con la temperatura, los rangos que toleran de pH suelen ser estrechos. En este sentido diferenciamos microorganismos acidófilos en ambientes ácidos, neutros o halófilos en ambientes alcalinos. El tiempo que requieren para su desarrollo y crecimiento depende del tipo de microorganismos y de que las condiciones sean más o menos óptimas. Así diferenciamos microorganismos de crecimiento lento y de crecimiento rápido. Podemos clasificar los microorganismos en 4 grandes grupos. Bacterias. Se trata de microorganismos unicelulares, es decir, poseen una única célula y un material genético no organizado en el interior de un núcleo. Se reproducen por bipartición y son capaces de donar y recibir material genético mediante transformación, transducción o conjugación. Existen varias formas bacterianas, pudiendo ser redondeadas, cocos en forma de hélice, espirilos o pequeños y curvados, víbridos. Virus. Se trata de formas acelulares que por lo general están formadas por una cápside proteica con o sin envoltura y una molécula de ADN o ARN.
Son microorganismos parásitos obligados, es decir, necesitan infectar una célula para poder reproducirse y sobrevivir. Según la forma de su cápside, pueden ser icosaédricos, es decir, de forma más o menos redondeada, o de forma cilíndrica. También existen virus con estructuras más complejas y que poseen una cabeza y una cola. Los virus pueden matar a la célula a la que infectan o usarla como reservorio, esperando a las condiciones adecuadas para liberarse. Hongos. Se trata de microorganismos eucariotas unicelulares o pluricelulares. Se reproducen por gemación, es decir, el progenitor emite una protuberancia que va creciendo hasta que esté preparada para separarse. También pueden reproducirse mediante esporulación o rotura en fragmentos. Pueden ser levaduras u hongos con hifas. Descubre más sobre el reino de los hongos en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Parásitos. Los parásitos son los protozoos, como las amebas y los helmintos y gusanos. Se trata de organismos eucariotas. Se diferencian en que los protozoos son unicelulares y los helmitos y gusanos son pluricelulares. Los parásitos no se suelen clasificar como microorganismos, pero a menudo la microbiología se estudia conjuntamente con la parasitología. Hay otras clasificaciones más complejas de los microorganismos que tienen en cuenta la inmunidad y la peligrosidad que suponen para el organismo. Así, estos son los tipos de microorganismos según este criterio. Microorganismos beneficiosos. Se trata de microorganismos que producen beneficios para el ser humano, ya sea formando parte de la microbiota del ser humano o mediante la producción de productos de interés para los seres humanos como queso, cerveza, antibióticos, yogur o pan. Aunque parezca que los microorganismos son malos, la mayoría de ellos son beneficiosos y se incluyen en este grupo algunas bacterias y hongos, exceptuamos a los virus. La microbiota del ser humano es fundamental para la supervivencia y el bienestar del organismo. Así, desempeñan funciones como la protección frente a las infecciones o la contribución a los procesos de digestión. Y por otro lado tenemos los microorganismos patógenos. Incluimos en este grupo aquellos microorganismos que son capaces de producir enfermedades en sus huéspedes, y pueden ser tanto virus como bacterias u hongos. Su mecanismo consiste en infectar a las células, reproducirse en ellas y matarlas, o bien dañarlas y producir enfermedades. Las bacterias además son capaces de producir toxinas que provocan daños. Se combaten con los antimicrobianos, que pueden ser antibióticos para bacterias, antivíricos para virus y antifúngicos o antimicóticos para los hongos. El grado de patogenidad de un microorganismo depende del estado inmune de la persona afectada. Si quieres seguir aprendiendo curiosidades de la naturaleza, no te pierdas la Como les decía al principio, les vuelvo y repito, mil disculpas si existen interferencias en cuanto al sonido, ¿no? Gracias por haber ingresado y como ustedes pudieron ver el video, es una previa al concepto o la definición de lo que nosotros veremos en estos minutos. Antes de proseguir, agradezco puedan encender un momentito nomás su cámara para que puedan regalarme una fotito y agradecer la presencia de ustedes el día de hoy aquí, ¿no? Buenos días, Kerly, José Luis, Carlos. No les tomé la fotito al inicio, pero de pronto no está de más aprovechar el momento, ¿no? Enciendan un momentito su cámara para poder tomarles una fotito. Muchas gracias. No sé si el otro compañerito puede encender un momento su cámara. Ya. Muchas gracias. Cuento tres, ¿no? Y observen a la cámara, ¿no? Uno, dos y tres. Perfecto. Como les decía, si ustedes se fijaron, pues tengo dos dispositivos, ¿no? Uno donde está mi cámara y otro donde pueden escuchar. Continuamos y vamos a proceder a la lectura del tema. ¿Ya? Hablábamos acerca de los microorganismos. Quizás en muchas ocasiones nos preguntamos nosotros, quizás tengamos una definición que puede ser una bacteria o puede ser algo pues que provoca en cuanto a nuestra salud. Pero aquí tenemos una pequeña definición que ustedes pueden observar en la diapositiva. ¿Qué son los microorganismos?
Los microorganismos son aquellos organismos que por su tamaño reducido son imperceptibles a la vista. Aquí tenemos una palabra, ¿ya? Para quienes pues no han estado en la clase anterior o pueden escuchar, hay palabras que ustedes pueden ir añadiendo a su vocabulario para poder utilizarlos al finalizar nuestro módulo, ¿no? Son imperceptibles a la vista, es decir, que no los podemos ver fácilmente, ¿verdad? Los microorganismos, también llamados microbios, son organismos muy pequeños que solo pueden ser vistos con un microscopio, ¿verdad? Son esenciales para la vida en la Tierra y se encuentran diversos en el medio ambiente, incluyendo el suelo, el agua y el aire, así como en el cuerpo humano. Algunos microorganismos son beneficiosos, mientras que otros pueden causar enfermedades, ¿ya? Quizás ustedes dirán, ok, ya son microorganismos, son bacterias. La pregunta que todos nos solemos hacer es, ¿cómo se transmiten? ¿De qué manera? Si ustedes pueden observar allí, tenemos en la pantalla un gráfico donde da una explicación en 4 etapas de cómo se transmite. Ya, si ustedes pueden darse cuenta, hablan que hay diferentes materias, diferentes maneras de que esto pueda producirse. ¿Cuál es la primera forma de que nosotros podamos, pues, obtener una bacteria, un microorganismo en nuestro cuerpo? ¿Cuáles son las maneras? Si ustedes pueden ver el primer gráfico, ¿verdad? Aquí dice persona a persona. ¿Cómo es esto? Mediante el aire, por la saliva, al tocar y por la sangre, ¿verdad? Y uno de los más comunes que suele suceder en nuestro medio, en nuestro entorno, es el que está aquí, donde dice por el aire. Le ha sucedido en ciertas ocasiones, pues que a lo mejor un compañero de su trabajo, o un ejemplo de esto fue cuando, pues, en el año 2020, ¿verdad? Fue el inicio de 2 años sumamente difíciles en cuanto al COVID, ¿verdad? ¿Recuerdan? Ese es un medio de transmisión de microorganismos, que incluso recuerdo mucho que muchas personas decían que no podían ni abrir la ventana porque no querían obtener el aire que se respiraba en la calle, ¿verdad? Se tenía conceptos muy diferentes en cuanto a que si sabíamos que nuestra vecina o alguien cercano pues tenía la enfermedad, no queríamos ni que se nos acerque, ¿verdad? Incluyendo pues a nuestros familiares, ¿no? Un ejemplo, ese es un ejemplo de medio de transmisión de microorganismos por medio del aire. Ese es un ejemplo, ¿no? Persona a persona, un ejemplo muy claro. Otro de estos ejemplos, pues, de cómo podemos nosotros tener un microorganismo es mediante los insectos, ¿ya? Observen el segundo gráfico que está aquí, los insectos. Aquí tenemos a 3 ejemplos, que son las moscas, las pulgas y los mosquitos. Un dato adicional a esto es que está realmente comprobado que quizás muchas ocasiones decimos no vamos a dejar que nos pique ningún insecto, pero inconscientemente nos sucede, nos pasa, ¿verdad? Y resulta que si uno de estos mosquitos les ha pasado, que les ha picado un mosquito y al ratito ustedes ya tienen una ronchita, ¿verdad? Una ronchita roja. Hay casos inclusive de que las personas han llegado a enroncharse por la picadura de uno de estos. También pues, suele ser, por ejemplo, en nuestros espacios de descanso, ¿verdad? Un ejemplo es los ácaros, que quizás no está en la imagen, pero también es un ejemplo de microorganismos, que sabemos que estos pues suelen estar en nuestras áreas de descanso, ¿verdad? Como en los colchones. Ya, luego vamos a hablar de de la etapa de desinfección, de cuidados, ¿no? Que es muy importante saberlo el día de hoy. Un tercer ejemplo de cómo se transmiten los microorganismos es mediante los objetos, ¿verdad? Lo que les decía hace poquito. Pueden observar ustedes allí la imagen y vemos aquí, pues como dice, la ropa de la cama, mediante los juguetes, las toallas, alambre oxidado y el piso, ¿ya? Para hacer un paréntesis, ¿no? A todos estos materiales que ustedes pueden ver aquí, que son los objetos, es muy recomendable, inclusive, por ejemplo, al momento que usted dice, pues, utilizar nuestro dispositivo, a muchos materiales más que no están aquí, pero actualmente, que un caso que conocí hace poco, fue que un medio de transmisión de microorganismos es nuestro celular. ¿De qué manera, profesora? Resulta, pasa y acontece que al momento que nosotros, pues, vamos a comer,
estamos en nuestros trabajos. Los hábitos que quizás tengan ustedes, pues cada uno individualmente. Inconscientemente nosotros decimos que nos lavamos las manos, tenemos mucho cuidado, pero nos olvidamos que nuestro celular también debe estar limpio, ¿verdad? Nuestro celular, inclusive, a pesar de que el dispositivo tenga un protector, el protector también es un medio de transmisión. Por eso que es muy importante cargar en nuestra área más cercana, puede ser un pañito húmedo o un jabón líquido o alcohol líquido en barra. No sé si ustedes han observado, es muy recomendable, ¿no? Y es algo que nos puede pasar a todos. Por eso es importante tomar en cuenta los momentos de desinfección. Cuarta manera de poder transmitir microorganismos a nuestro cuerpo, mediante el alimento. No sé, un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, si nosotros no lavamos bien los alimentos, ¿verdad? O a lo mejor en muchas ocasiones, en el lugar en el que nos estamos alimentando, ¿verdad? Suele suceder esto. ¿Cuál es una de las enfermedades que suelen dar por microorganismos muy conocida, que quizás Dios no permita, no le haya pasado a alguien en algún momento, pero le suele pasar a los niños? Es la tifoidea, ¿verdad? Que eso es pues causada por la mala alimentación, quizás de que pues en los alimentos se asientan justamente insectos o pues no son manipulados de la manera correcta. Es una de las enfermedades, como ejemplo, causada por microorganismos en la comida. ¿Ya? Y por último, el agua. Y pues un tips muy recomendable actualmente es que ni por más que nosotros estemos de apuro o sus rutinas de vivencia sean muy diferentes, tengamos la costumbre de que aunque no podamos comprar un bidón con agua o no querramos, nosotros tenemos agua de la llave en nuestras casas, podamos hervir esa agua, que esa agua pueda ser hervida y pueda ser pues limpia, ¿no? Limpia y apta para nuestro organismo. ¿Ya? Asimismo, como nosotros sabemos, pues, ¿qué son los microorganismos? Decíamos un concepto muy pequeño. Si de pronto en la siguiente clase yo le pregunto a José Luis, ¿usted se acuerda que nosotros en la clase pasada hablábamos acerca de los microorganismos? Y le pregunto yo, ¿qué son los microorganismos? ¿Qué usted recuerda qué, no? Entonces, recordemos un concepto muy pequeñito, es que son aquellos organismos que por su tamaño son imperceptibles a la simple vista, no podemos verlo, ¿verdad? Y son transmitidos de diversas maneras que ustedes ya las van conociendo, ¿verdad? Continuamos y vemos que ellos también tienen ciertas características. De pronto alguna persona, algún estudiante que está presente desee participar con la lectura de las características. De pronto José Luis, ¿cree que puede ayudarnos con la lectura? ¿Cree que pueda? Ya, a la siguiente lectura. Carlos, de pronto, ¿cree que puede ayudarnos con la lectura de las características de los microorganismos? Ya, no se preocupen, no hay ningún problema. De pronto, Kerly, ¿cree que puede ayudarnos con las características de los microorganismos? Dispensión y resistencia. Ok, Carlos, ayúdanos con la lectura de las características. Su tamaño es tan reducido que son Imperceptibles. imperceptibles a simple vista. Su reacción metabólica son muy veloces. La relación que mantiene con el medio in- es intensa. Necesitan agua para metabolizar, desarrollar
mecanismo de dispensación y de resistencia. Tiene la capacidad de alterar el medio en el cual se encuentran, se producen una gran velocidad. Su actividad es indispensable para la vida en el planeta. Forman parte de los ciclos bioquímicos que se llevan delante de la naturaleza. Son muy livianos por lo que son transporte en el aire. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y es muy cierto. En el gráfico nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad? Voy a compartirles el gráfico. Déjenme mostrarles aquí para que ustedes puedan ver cuáles son las características del mismo. Ustedes pueden ver allí en la imagen. Aquí tengo pues imágenes de que sabemos que los microorganismos no son simples a simple vista, no son vistos a simple vista. Y que en muchas ocasiones necesitamos de un microscopio, ¿verdad? Y es por ese motivo que cuando uno de nosotros, de los seres vivos, ¿verdad? Sean estos animales, personas, inclusive las plantas, ¿verdad? Cuando hablo de seres vivos, recuerden que hablamos de todo lo que tiene vida, ¿verdad? Pero también de lo Sí. inerte, ¿sí? También de lo inerte, porque en muchas ocasiones, cuando se quiere investigar que, por ejemplo, quieren investigar, pongamos un ejemplo, una muerte. ¿Verdad? Y pues dentro de una evidencia encontramos un celular o algo pues que tiene una mancha de sangre o algo. A lo inerte también se lo puede pasar por una prueba de un microscopio para observar qué es lo que tiene, ¿verdad? Bueno, específicamente en las características. Sí, en las características ustedes pueden ver aquí que hablábamos que no son vistos a simple vista, que necesitan agua y que se reproducen rápidamente, ¿verdad? Tenemos algunos ejemplos gráficos. Por ejemplo, dice aquí otras de las características. Rápido intercambio de sustancias con el medio externo. Rápida multiplicación, es lo que habla Carlos en el ejemplo. Multiplicación basada en su metabolismo. Hablábamos, si ustedes se dieron cuenta, en el video nos decía de que un microorganismo puede infectar una célula, ¿verdad? Y puede mantenerse allí y reproducirse hasta que encuentre el momento adecuado para esparcirse en todo nuestro cuerpo. Uno de esos ejemplos son cuando ustedes escuchan, por ejemplo, el cáncer. Un ejemplo de cuando decimos que cierta persona, ¿no? Pues tiene cáncer a una sola cosa, a un solo organismo. Y de un momento a otro ustedes se enteran que esta persona, el cáncer se regó en todo su cuerpo, ¿verdad? Un ejemplo nomás. Se regó en todo su cuerpo. Es allí donde nos dice que a lo mejor ese microorganismo se encontró un buen tiempo alojado solamente en esa área y esperó el momento adecuado para poder reproducirse rápidamente, ¿verdad? Y expandirse, ¿ya? Rápido, otro ejemplo, otra característica de los microorganismos, como dice aquí, rápido metabolismo de los nutrientes. Por ello pueden alterar rápidamente el medio en el que viven, agotando los nutrientes. Algunos son productores de toxinas. Algunos poseen órganos de locomoción, ¿ya? Fáciles de manipular, lo que permite estudiarlos, ¿ya? Y modificarlos genéticamente. Esto obviamente lo hacen los expertos en su área, ¿verdad? Un solo microorganismo puede ocasionar una o varias enfermedades, lo que les decía hace poco. Y pueden transmitirse por diferentes vías que ustedes ya las conocen y ya vimos, ¿verdad? Si en aquel momento ustedes estén en una conversa y escuchan hablar de esto, ustedes ya saben cuáles son. Aquí tenemos persona a persona, mediante insectos, mediante los objetos, mediante la comida y mediante el agua, ¿verdad? Continuamos. Y también podemos darnos cuenta que no solamente basta con saber qué son, cuáles son sus características, sino también podemos determinar que existen diferentes tipos de microorganismos. Aquí tenemos un ejemplo gráfico que ya lo vamos a ver pues mediante el texto, que son las bacterias, los hongos, los virus y los ácaros. Aquí tenemos ejemplos. Ya, continúo con la lectura y nos habla que dentro de la naturaleza existen diferentes tipos de microorganismos. Vamos a ver cuál es la primera. Dice aquí algas cianofíceas. Son bacterias de gran tamaño y que se caracterizan por hacer fotosíntesis
de manera muy similar a las plantas, es decir, oxigénica, desprenden oxígeno. Ese es el primer ejemplo. El segundo tipo de microorganismos son los virus. Son los microbios más básicos y solamente se los puede percibir con microscopios electrónicos. Son agentes infecciosos que para replicarse deben infectar a otros organismos unicelulares a los que los inoculan según su contenido genético. Solo pueden reproducirse en una célula huésped, ¿verdad? Otro tipo de microorganismos son los hongos. Muchos de los organismos que integran el reino fungi. La semana pasada recuerdan ustedes que hablábamos acerca de los reinos, que justamente la actividad que ustedes realizaron y pues, todavía pueden subirla hasta fin de mes, ya es la del reino fungi, donde hablábamos que en esa área pues están específicamente todos los tipos de hongos, que ya son muchos de ellos, ¿verdad? Ustedes pueden revisar la diapositiva de la semana pasada para que vean. Un ejemplo que tenemos aquí es la levadura, ¿ya? Otro microorganismo son los protistas. ¿Qué son? Son microbios unicelulares eucariotas de gran volumen. Por lo general se desarrollan en ambientes acuáticos de agua dulce o salada o en lugares muy húmedos, aunque algunas variedades desarrollan vida parasitaria. Por lo general estos organismos depredan a otros organismos a la hora de alimentarse. Y por último, tenemos arqueas y bacterias, que son dos tipos de organismos procariotas y unicelulares y tratan a los microbios más simples. Conforman el grupo de microbios con mayor presencia en la Tierra. Se alimentan del hábitat en el que se encuentran y su reproducción es a partir de la división de su material genético. Paso a hacer un paréntesis. Recuerden que les dije al inicio de la clase que en la diapositiva ustedes van a ver palabras que tienen una rayita debajo. Por ejemplo, aquí está la palabra fotosíntesis. Tienen una rayita, la palabra oxígeno tiene una rayita, microscopio. Son palabras que considero yo que ustedes, es importante que ustedes las sepan y ustedes también pueden añadirla a su vocabulario, ¿ya? Continuamos, pues les decía que aquí está el ejemplo gráfico, ¿no? ¿Ya? Al comienzo les comentaba yo a ustedes que, y ustedes pudieron ver en el video, ya que el tema básico de esta materia era los microorganismos y que no todos son malos, que hay microorganismos que también son buenos o beneficiosos para nuestra salud. Y aquí vamos a empezar, pero previo a esto vamos a ver un video, ¿ya? Voy a compartirles, ya, si estimados estudiantes, si de pronto se llega a cerrar la página, yo les envío nuevamente el link para que ustedes puedan acceder, ¿ya? Ya que me acaba de llegar una notificación que tengo 6 minutitos por aquí, ¿ya? Yo les volveré a enviar el enlace para que ustedes se conecten. Vamos a ver aquí. Déjenme poner el videito para poder compartirles. Los microorganismos pueden ser beneficiosos para el ser humano o perjudiciales. Vamos a verlos con detalle. La flora intestinal es el conjunto de microorganismos, de bacterias que viven en nuestro intestino. Las bacterias de nuestra flora Los microorganismos pueden ser beneficiosos para el ser humano o perjudiciales. Vamos a verlos con detalle. La flora intestinal es el conjunto de microorganismos, de bacterias que viven en nuestro intestino. Mediante se va a ir reproduciendo el video, yo voy a ir explicándoles ciertas partes para que ustedes lo vayan comprendiendo, ¿ya?
La primera parte de este video, como ustedes pueden ver allí el gráfico, nos está hablando acerca de la flora intestinal. Quizás ustedes ya tengan una definición de qué es, pero acoto algo a eso. Específicamente la flora intestinal habla acerca de nuestros intestinos, ¿verdad? Que específicamente es por donde nuestros alimentos también, es la vía de nuestros alimentos, ¿verdad? Sean estos nutrientes o no. Recuerden que cuando nosotros nos alimentamos, dentro de nuestro cuerpo se queda todo aquello beneficioso que aporta a nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que se bota? ¿Qué es lo que no sirve y que el cuerpo lo desecha? Son las toxinas o aquello que no lo adquiere, ¿no? Entonces, escuchemos esta partecita donde nos va a ir diciendo qué es la flora intestinal y qué hay dentro de ella. Microorganismos de bacterias que viven en nuestro intestino. Las bacterias de nuestra flora intestinal son muy beneficiosas para nuestro organismo, ya que realizan funciones esenciales para nuestra salud y nuestro bienestar. Algunas de esas funciones son: actúan como defensa del organismo para no contraer enfermedades, permiten un funcionamiento correcto de nuestro sistema digestivo, colabora con la producción de vitaminas B y K, facilita una correcta absorción de los minerales como el calcio, el hierro y el magnesio. Verán qué importante. Son bacterias que viven en nuestro intestino y que nos favorecen. Ya, el video nos Y dice, muchos microorganismos son beneficiosos y los utilizamos para el beneficio. ya, el video nos decía que dentro de nuestro intestino, en nuestra flora, ¿verdad? Intestinal, existen bacterias, es decir, microorganismos que sí son beneficiosos para nuestro organismo. Ya, es decir, que nosotros sí tenemos bacterias en nuestros intestinos y que justamente se quedan y no se desalojan porque son beneficiosas para nuestro cuerpo, ¿verdad? Aquí vamos a ver, como ustedes pueden ver en la imagen, vamos a ver cuáles son los microorganismos beneficiosos que nosotros sí podemos mantenerlos dentro de nuestro cuerpo. Y dentro de ello va, pues, como ustedes pueden ver aquí, en la imagen, en la industria farmacéutica venimos a hablar acerca de los medicamentos, ¿verdad? Medicamentos que realmente podemos tenerlo porque aportan beneficio a nuestra salud, ¿verdad? Energía, específicamente, hablamos acerca de aquello que pues aporta mediante nutrientes o alimentos, como lo último, beneficios a nuestra salud también. De nuestra salud y de nuestra vida. Por ejemplo, en la industria farmacéutica con microorganismos beneficiosos se realizan antibióticos y vacunas. En la parte de energía tenemos los biocombustibles, que son combustibles de origen biológico que contaminan mucho menos que las naftas. Y en la industria alimenticia tenemos todo lo que tiene que ver con la panificación a través de la levadura, que es un hongo, o las bacterias que permiten que los lácteos fermenten y poder realizar tanto quesos como yogures. Miren qué importante. Las levaduras son hongos que se utilizan para realizar pan, facturas. También tenemos hongos en el queso Roquefort, pero son hongos beneficiosos, no se asusten. Y los yogures y la leche necesitan de bacterias para fermentar. Así como tenemos microorganismos beneficiosos que nos permiten vivir mejor, también están los perjudiciales, los que nos producen distintas enfermedades. Y yo aquí les puse algunas de esas enfermedades.